Este ha sido un año hasta ahora bastante movido, increíblemente movido. Veníamos del año pasado con la experiencia del referendo revocatorio que fue anulado, con el proceso de diálogo que golpeó mucho la imagen de la unidad como operador político. Entonces el ánimo opositor empezó bastante bajo, bastante mermado, y esto entonces cuando se producen las dos sentencias del Tribunal Supremo para tratar de bypassear a la Asamblea Nacional en sus funciones, empieza un proceso de calle espontáneo que rápidamente la oposición, el operador político, Unidad Democrática, se monta encima para tratar de canalizar esa energía y generar algún tipo de incidencia política con esto. Bueno, empiezan a cambiar las cosas de manera acelerada, la comunidad internacional empieza a voltear la mirada hacia el país, luego viene esta idea de la Asamblea Nacional Constituyente que termina entonces no solo ya la mirada internacional, sino que la presión aumenta, es desconocido cuando se instala, es desconocido por 48 países, la legitimidad de esta Asamblea Nacional Constituyente. No es exitoso el gobierno en eso, sí es exitoso en llevarla adelante y en que se juramente, pero el proceso de protestas entonces que habían ardecido al país merma, se apaga, enseguida viene este golpe de la Asamblea Nacional Constituyente y ahí inmediatamente se mete el tema de las regionales, la oposición decide participar y esto es cuestionado por una parte de sus seguidores. Muchas personas confunden y piensan que este proceso de regionales fue lo que apagó las calles, cuando la calle pues ya venía mermando por condiciones naturales. Fue un proceso bastante violento y esos procesos violentos tienden a desmasificar la participación. Entonces ahorita viene el proceso de la elección regional cuyo resultado va a impactar bastante, depende de cuál es el resultado, va a impactar lo que queda del año y el año que viene incluso habrá que ver qué ocurre. Incluso este proceso de elecciones regionales, si el gobierno sale fortalecido y la oposición sale golpeada, puede incluso acelerar la elección municipal. El gobierno tratar de aprovechar ese envión que tomaría en caso que resulte favorable esta elección para ellos, para aprovechar entonces esto también con las elecciones municipales. Caso contrario, pues no vamos a tener elecciones municipales, seguirá la presión internacional con la misma fuerza o quizás aumentando, y el próximo año entonces lo que se avisora es un año complicadísimo para el gobierno, un año de muchos retos para el gobierno. Va a continuar contra la pared, va a continuar aislado de la comunidad internacional y bueno, posiblemente, probablemente incluso la elección presidencial pasaría para otro momento, pasaría para el 2019, es algo que no creo que puedan evadir por mucho tiempo. Entonces el gobierno empezará a trabajar para tratar de hacer esa elección, pero competir contra un oponente que sea cómodo para él, es decir, tratará de elegir su oponente. La MUD es un operador muy inconveniente para el gobierno. La MUD tiene la Asamblea Nacional gracias a que existe ese operador político capaz de capitalizar el rechazo hacia el gobierno. No es cómodo para ellos tener a la comunidad internacional apuntándoles el dedo, ejerciendo presión, tienen cerrados los canales de financiamiento. Realmente está bastante apretado el panorama del gobierno en estos momentos, y todo eso es gracias a tener una Asamblea Nacional en mano opositora. Por lo tanto, no es para nada una oposición cómoda para el gobierno. Gracias al proceso de protesta que existió, dejó en evidencia violaciones de derechos humanos de manera bastante clara, las muertes que hubo, la manera en la que se reprimió. Esto fue lo que hizo que inicialmente aumentara esa exposición de Venezuela en medios internacionales. La comunidad internacional empezara a reaccionar de una manera más contundente. Julio Borges no es recibido como opositor, no es recibido como presidente de un partido político. Julio Borges es recibido como el presidente de la Asamblea Nacional del país, es un reconocimiento de esa Asamblea Nacional. Entonces más bien es una cosa la que ha llevado a la otra. Participar significaba poner presión en el gobierno, pero por supuesto los rusos también juegan, ellos también iban a mover sus fichas, la han estado moviendo y vamos a ver qué ocurre este 16. Participar fue una apuesta que no era descabellada, porque el gran rechazo del gobierno a nivel de intención de voto es bastante claro. Sin embargo, todos estos factores, el desánimo que ha ocasionado todos los eventos recientes desde un año para acá, nuevamente pasando por el referendo revocatorio, el proceso de diálogo, unas nuevas protestas, la Asamblea Nacional Constituyente, todo esto ha sido un golpe anímico para la oposición. El gobierno ha visto allí una oportunidad, ha lanzado esta elección, de hecho la adelantó, esta era una elección que estaba hacia finales de año, pero para aprovechar todo esto la adelanta y está apostando a eso, está apostando a que puede ganar la mitad de las gobernaciones por lo menos y darle un golpe a la oposición. En este momento no se ve esa nueva conexión, o sea, realmente la MUD sigue siendo el operador político que se visualiza
como quien puede oponerse y puede enfrentar con probabilidades reales de victoria al gobierno. No existe en este momento ese tercer operador por allí en el camino, ¿no? Ahora, las personas lo que pueden hacer o lo que deben hacer es que quien se opone al gobierno pues debe saber que este es un proceso, es un nuevo conteo que va a existir ahora. El conteo anterior fue en el 2015, el último conteo que ha existido fue el 2015, que viene siendo la referencia hasta estos días. A partir del 15 de octubre, del próximo 15 de octubre, va a haber un nuevo conteo que va a ser la nueva referencia, es decir, ya lo que sucedió en la parlamentaria va a pasar a ser historia. Entonces, esta es la oportunidad de ratificar el apoyo que tiene, o el bajo apoyo, mejor dicho, el rechazo que tiene el gobierno. Esta es una posibilidad clara de dejar eso manifiesto. En la medida en la que el voto opositor sea mayoritario, en la medida en que ese margen sea más grande, pues ahí no va a valer CNE, ahí no va a valer Tibisay Lucena, ahí no va a valer la trampa, se hace muy difícil, se dificulta, es decir, una gran ventaja, pues está prácticamente garantizado la victoria opositora y las bajas posibilidades de que eso se pueda revertir a través de algún tipo de triquiñuelo. La Mesa de la Unidad Democrática, como operador político, tiene que reestructurarse internamente, tiene que reinventarse, tiene que buscar la manera de lograr acuerdos dentro de las diferentes posiciones que conviven allí. Pero estos acuerdos son importantes, esa cohesión tiene que existir, tiene que haber una buena comunicación, en fin, tienen que trabajar de manera cohesionada para tratar de poder capitalizar aún más cualquier ventana que el gobierno les deje abierta. La gente cada vez cree menos en Rambo. Además, la experiencia de Hugo Chávez fue una experiencia bastante clara y contundente, ¿no? Esos salvadores, pues cada vez la gente los mira de una manera más escéptica. Pero también es cierto que mientras una crisis se agudiza más y más, pues un salvador pasa a ser importante. Aquí la crisis cada vez aprieta más y ciertamente ese es un factor que podría favorecer a la aparición de ese Rambo. Ahora, la experiencia anterior también le pone un freno a aquello. Se sabe que esos ramos pueden terminar siendo experiencias bastante negativas.